tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios.
es lo que anhelo yo. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gozoso es sentirse que hoy, en este primer domingo del mes de agosto, domingo 9, celebraremos este servicio gozándonos, abrazando esa hermosa gracia del Señor, porque hoy, a pesar de cualquier circunstancia, iniciamos un servicio con gozo al Señor, alabándolo a Él, glorificando su nombre. Les anunciamos esos tres avisos importantes que tenemos como iglesia. Primeramente, hermanos, que los lunes se está dando esa dinámica de reunión de las damas a las 7 de la noche, donde siempre han tocado temas de edificación. Los he podido leer o ver el seguimiento por el WhatsApp y he preguntado, hermanas, cómo se gozan a través de esta actividad que tienen los lunes en esta reunión a través de estos medios electrónicos. Démosle gracias al Señor por estos medios electrónicos porque nos permiten estar unidos y en constante contacto para saber los unos de los otros. Anímate, hermana, anímase, familia, a esta reunión. Apoya a tu esposa, a tu hermana, a tu prima, a tu compañera, a tu hija, a que se una a la reunión de las damas y compartan estas temáticas que les ayudan a fortalecerse en medio de circunstancias y adversidades como las que podemos vivir cualquiera de nosotros. También qué glorioso es el Señor que podamos nosotros reunirnos los miércoles en la oración. A pesar de que nosotros en Los Olivos no tuvimos 12 por durante 20 días el internet, ya a partir de esta semana podemos estar, pero nos gozamos a través de la oración porque sabemos las peticiones y las necesidades de cada hermano y cada hermana. Amado hermano y hermana, no te sientas solo, no te sientas que te desanimes porque creas que estás en tu casa solo. Si tú te conectas a la reunión de los miércoles y pones tu petición, se la escribes a la hermana Yuranis o Andrés o a cualquiera en el grupo, gustosamente todos nosotros estaremos orando o dando acción de gracia por aquella obra tan grande que Dios haya hecho en ti o en tu familia, en tu hijo, en cualquiera de los tuyos. Gocémonos porque este domingo podamos gozarnos también en la adoración, pero también gocémonos por los miércoles, cuando a través de las oraciones podemos dar gracias. ¿Cómo este miércoles podemos dar gracias en la obra que ha hecho en la hermana de nuestro hermano Camacho, el pastor Camacho, el hermano Camacho? ¿Cómo Dios ha podido obrar en la hermana y ha habido un resultado cada vez más edificante? Podemos darle gracias en los avances que ha tenido el pastor Leal en su tratamiento, gozarnos con él en ese crecimiento, en este proceso que Dios le ha edificado durante todo este tiempo. Démosle gracias por cada hermano y cada hermana que pide su petición y ha dado su respuesta, por aquellos que están recuperados y han salido del COVID. Gloria a Dios por eso, porque nos gozamos a través de la oración. También, hermano, si tú tienes, ya sabes, por los medios dar tu ofrenda, sabes que a través del WhatsApp de la iglesia se publican las cuentas por las cuales tú puedes depositar tu ofrenda o dar tu ayuda de amor para la cesta de amor. No te olvides, hermano, de esa cesta de amor, porque por ella muchos somos los que nos edificamos y nos gozamos. Qué glorioso es el Señor, ¿verdad? Porque a través del ministerio de diaconía se puede servir a otros, porque el ministerio de diaconía no tiene barrera a pesar de las circunstancias y las adversidades. El ministerio de diaconía seguirá creciendo y aún va a crecer más a través, sea por estos medios, que cada hermano se apoye, se fortalezca o se comunique de una necesidad en cada hermano. Damos inicio a este servicio, alabamos y glorificamos al Señor porque nos concede estar reunidos en un domingo como hoy, domingo 9. A continuación, amado hermano, dispón tu corazón para que nos edifiquemos los unos a los otros a través de la alabanza, a través de las citas bíblicas que a continuación vamos a leer como la de confesión de pecados. Yo quiero, por favor, que ustedes busquen
de verdad. En el Salmo 32, versículos del 3 al 5. Veamos lo hermoso de lo que describe y declara el salmista, de la importancia de concentrarnos en esta semana, que a pesar de todas las circunstancias y las adversidades, podemos llegar en este momento y decir, Señor, tú cada día nos perdonas, tú cada día nos redimites. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer el texto del Salmo 32, versículos 3 al 5. Yo lo voy a leer en una versión que se llama La Palabra. Dice así el versículo 3. Mientras callaba, envejecía en mis huesos, de tanto gemir todo el día. El versículo 4, pues noche y día me abrumaba tu mano, se extinguía mi vigor entre intensos calores. En el 5, pero yo reconocí mi pecado, no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré mi culpa ante el Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso es ver que el salmista sintió y percibió en esa comunión que tuvo de confesión que Dios perdonó su pecado y quitó su maldad cuando él confesó su culpa. A veces nosotros nos preocupamos por el pecado, pero no por las consecuencias que son la culpa que le estamos causando a otra persona. Si en esta semana tú has visto que le has causado un dolor, un daño a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, o a tu vecino o en tu trabajo, qué hermoso que el Señor ahorita le podamos orar y le podamos interceder confesando nuestras culpas. Porque sabemos que Dios perdona nuestros pecados. Estamos conscientes de eso por la misericordia del Señor. Él nos los perdona en ese sacrificio perfecto. Pero ¿y las culpas? Meditamos en las culpas. Meditamos en las consecuencias de nuestro daño que le hemos causado en esta semana a alguna circunstancia o situación aún semejante a nuestro prójimo cercano o a nuestro prójimo lejano. Ahora oremos al Señor y meditemos en esa oración tan hermosa que Él nos concede. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso día que nos has concedido. Gracias, Señor, porque hoy podemos congregarnos, reunirnos a través de estos medios para pedirte a ti en una oración comunitaria que tú perdones, oh Señor, nuestras culpas. Porque sí, Señor, sabemos y estamos convencidos de la obra perfecta que tú hiciste en Cristo Jesús. Que aunque somos pecadores y aunque cada vez, cada día, erramos cualquier mandamiento de tu ley, sea el primero, el segundo, o sea el quinto, no honramos a nuestros padres, o mentimos, oh Señor, o a veces sin querer nuestra vista se distrae viendo al sexo opuesto nuestro y se nos vienen cosas a la mente. Señor, perdóname, porque esa culpa de yo distraer mi mente causa un daño en mi esposa, causa un daño en mi hija, mi ignorarla, causa un daño en mi vida, yo darle una respuesta seca y dura a mi padre o a mi madre. O tal vez se la doy a mi pastor, o tal vez se la doy a mi hermano que está trabajando conmigo o compartiendo en el ministerio. Padre eterno, perdona mis culpas por los daños que le causo a otros, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces no veo las consecuencias de mi caída, de mi condición de caída. Pero tengo la confianza hermosa que cada domingo yo puedo confesar mi pecado. Te alabo porque cada domingo puedo ver el sacrificio perfecto de Cristo. Te exalto y te glorifico porque sé que hay una gracia renovadora, la cual me puede permitir cada día reflexionar por mis errores y mis pecados. Señor, cada día capacítame para que yo sea consciente de mi naturaleza caída. Cada día capacítame para que yo sea consciente de mi miseria, Señor. Y yo pueda así tener pendiente cada momento
lo hermoso que eres tú, Cristo, para que yo abrace esa nueva naturaleza. Dame fuerza, Señor, para abrazar esa nueva naturaleza cada momento, cada instante. Ayúdame a enamorarme de esa nueva naturaleza, Señor, y yo poder pedirte qué hermoso es vivir en ese momento en que nos acordamos de lo perfecto que es Cristo, de lo santo que es Cristo, de lo glorioso que es Cristo y de lo que puede hacer por nuestras vidas. Ayúdanos que cada día podamos crecer, que como iglesia podamos ser unidas. Ayúdanos a que cada día podamos estar pendientes de orar por los ministerios, por la iglesia, de orar por nuestros pastores, de orar por la iglesia, por el hermano que se encuentra alejado, Señor. ¿Cuántas veces nosotros no nos acordamos del hermano que está alejado y el cual no estamos ni pendientes ni de hacerle una llamada o de mandarle un mensaje? Pero gracias, Dios mío, porque tu voluntad es perfecta, para que hoy podamos confesar nuestras culpas y saber que somos renovados en tu gracia renovadora, que a través del sermón que vamos a recibir en este domingo, tú nos vas a edificar, tú nos vas a llenar, tú cada día nos vas a fortalecer a través del sermón, Señor. Tenemos esa convicción y esa naturaleza de ser esperanza eterna en Cristo, ser viviendo esa esperanza viviente que es Cristo, esa esperanza palpable, esa esperanza que es experiencial, que cada día podemos sentir, de que a pesar de estas circunstancias y de todas las situaciones que ocurren, como las políticas que puedan ocurrir en el país, hay una esperanza perfecta, gloriosa, santa y edificadora. Gracias, Señor, por esta confesión en la que tú nos otorgas perfecta justicia y perfecta paz. Amén. Amados hermanos, les pido ahora eso hermoso que es nuestra lectura antifonal. Esa hermosa lectura antifonal que le abre un preámbulo a lo que será el sermón. Pueda que en esta lectura nosotros veamos lo que nos va a dar la bendición del sermón. Busquemos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo de 1 al 10. Cuando todo lo tengamos ubicado, le vamos a dar esa oportunidad que todos en sus hogares busquen su cita y puedan tener esa oportunidad. Léasela a su hijo en la semana, esa cita que tenemos ahí. Léale a su hijo en la semana, en la lectura del sermón. Comparta en un devocional el sermón con su familia, con su esposa. Si tiene algún amigo quien pueda evangelizar, evangelícele a través del sermón, porque es una oportunidad de ese tema que se vaya a tocar ahora. La lectura va a estar en 2 de Corintios, capítulo 12, del 1 al 10. Aunque yo le vaya leyendo en esta versión, le voy anunciando el versículo en el que le estoy leyendo. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Conozco un creyente en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si con cuerpo o sin cuerpo, no sabría decirlo, pues es Dios quien lo sabe. Lo cierto es que ese hombre, repito, que no sé si con cuerpo o sin cuerpo, Dios es quien lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras misteriosas que a ningún humano le ha permitido pronunciar. El versículo 5 dice, de alguien así podría presumir, pero en lo que me atañe, solo presumiré de mi flaqueza. El versículo 6 dice, y eso que si quisiera presumir, no diría ningún desatino. Al contrario, estaría diciendo la pura verdad. Pero me abstengo de hacer lo que nadie me considere por encima de lo que ve o escucha de mí. El versículo 7 dice, a causa de revelaciones tan extraordinarias, precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza. Tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da bofetadas para que no me ensorbezca. Imagínense, no me ensorbezca. El versículo 8 dice, 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto. Y el 9, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas,
para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que cuando me siento débil es cuando más soy fuerte. Qué hermoso es el Señor que podamos declarar y apropiarnos de ese texto, que cuando más me siento débil es que puedo decir que soy fuerte. Así como ahorita, como cuando confesamos nuestro pecado, es cuando nos sentimos miserables, pero podemos abrazar a Cristo, porque es el que nos hace fuerte. Ahora a continuación vienen las canciones de adoración. Hermano, apropiate de ellas, disfrútalas, porque ellas son nuestra alabanza, oración doble de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en esta semana por nosotros. Hoy estamos en el primer domingo del mes. Tal vez en otro momento, si estuviéramos congregándonos todos juntos, estuviéramos partiendo el pan del Señor, ese hermoso sacrificio que nos recuerda quién es Cristo. Pero sabemos, si lo tenemos en mente y cantamos esas canciones, nos sentiremos gozosos para cuando venga el servicio, el sermón, decir qué hermoso es la palabra que tú me vas a regalar ahorita. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y a continuación la adoración de las canciones. Amén. Seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel, ni la vida, la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida en
Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste para ti, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego, mi vida entrego. Alaba el nombre del Señor, Él reina con autoridad, en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios.
Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana nos reunimos para alabar y adorar al Señor, primer domingo del mes de agosto. Qué bueno que nos podamos reunir por estos medios electrónicos. Tenemos esa bendición que Dios nos da de poder participar y reunirnos como familia en nuestros hogares. Démosle gracias al Señor y pidámosle a Él que nos dirija esta mañana y que sea Él quien nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande que nos das de poder reunirnos, Señor. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Dios, tú que conoces nuestros pecados, Señor, conoces nuestros corazones, nuestras intenciones. Te pedimos, amado Padre, que nos perdones, Dios, y que nos ayudes, Señor, a ser conscientes y a cambiar, Dios, de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, capacítanos con tu Espíritu, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu guía y tu ayuda. Te pedimos que tú nos hables, Señor, en esta mañana en tu palabra y que tú transformes nuestros corazones, Señor. Nos hagas sensibles a tu palabra y que esta palabra la podamos poner en práctica. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana hubo un accidente en el Líbano. Ocurrió una fuerte explosión, dos explosiones fuertísimas en Beirut. 113 muertos y más de 4.000 personas heridas y casi 300.000 personas sin hogar. Muchas de estas personas estaban viviendo su vida cotidiana, normal, y de repente llegó la catástrofe. Dicen algunas personas o los medios que ese lugar, en ese puerto donde explotó ese nitrato de amonio, hay muchas personas cristianas. Muchos creyentes, cuando se nos vienen situaciones difíciles, ya sea como una explosión o un problema o una dificultad, no sabemos cómo afrontarlo. Esta mañana vamos a hablar en su palabra en el Salmo 18, versículo 29. Y el título de estas mañanas del sermón es Mi libertador contra cualquier enemigo o enfermedad. La palabra de Dios, ella misma se contesta, ella misma nos habla cuando hace preguntas. Y cuando nosotros preguntamos, ella nos da las respuestas. Y en el Salmo 18, versículo 29, encontramos la respuesta en contraste en Segunda de Crónicas, capítulo 32, que no lo leeré para ustedes, pero sí lo voy a parafrasear y voy a dar muchos textos de ese texto para que nosotros veamos prácticamente lo que dice el Salmo 18, 29. La palabra de Dios nos dice en ese versículo que con tu ayuda puedo avanzar contra una tropa, con mi Dios puedo escalar una pared. De pronto algunos de nosotros desconocemos qué es, avanzar contra una tropa o escalar un muro. ¿Eso qué es? En ese tiempo, históricamente, las batallas eran cuerpo a cuerpo y lo realizaban con armamentos como espadas, escudos, y tenían que subir las murallas de algunas ciudades fortificadas. En ocasiones ocurre que lo que nuestras mentes como creyentes conocen como dulce doctrina, nuestros corazones aún no lo han experimentado. Aunque sabemos que no debemos preocuparnos por nuestra vida, qué comeremos y qué nos pondremos de ropa o qué beberemos, la mayoría de los cristianos que están consumidos por los peligros inminentes que podría traer el mañana. El miedo a lo desconocido es algo que humanamente comprensible,
porque nuestros recuerdos de dolor y la agonía de las pruebas y tribulaciones pasadas han demostrado que por casualidades las cargas aplastantes están realmente acechando a la vuelta de la esquina. Estas cargas vienen en muchas formas en nuestra vida. A estos creyentes en el Líbano con una explosión y a nosotros con un dictamen médico. O te quedaste sin empleo por el COVID, o tu empresa o tu negocio tuvo que cerrar porque no hay garantías por el COVID. Estas formas de ataques personales del enemigo vienen en insolvencias financieras, desacuerdos matrimoniales, y hoy en día eso aflora realmente porque encuentras que estás confinado y tú decías, no, yo no tengo esos problemas, pero en estos momentos afloran y sí tienes problemas matrimoniales, muertes de seres queridos, asaltos en la calle, enfermedades físicas, pero las cargas más difíciles que enfrentamos nosotros como cristianos es un asalto constante a la santidad por fuerzas espirituales del mal que operan en este mundo. El yugo de estas cargas a menudo se siente como una pared, como un muro, como una fortificación que no puedes superar, que siempre nos mantendrá atrapados, pensamos nosotros, en nuestras tribulaciones para ahogarnos en nuestro miedo y desesperación. Si sientes que el mundo o este muro de la vida te la está quitando la esperanza y la alegría, sigue leyendo en la palabra del Señor para encontrar la clave para escalar esos muros más difíciles de la vida que podemos encontrar, como les dije, a la vuelta de la esquina. Y asegurarte en la fe en nuestro Señor Jesucristo que los podemos pasar. Entonces tú encuentras en el texto que acabamos de leer que nos dice que Él conquista una tropa. Yo te hago una pregunta, mi hermano, ¿tienes enemigos? Algunos me dirán, ¿yo enemigos? Yo no tengo enemigos, yo soy bien con todo el mundo. La mayoría de nosotros no los queremos, no queremos tener enemigos. Y sin embargo, estos enemigos brotan en nuestras vidas como la mala hierba en un jardín. Aunque somos creados a imagen de Dios, cada uno de nosotros tiene sus propios matices únicos. Nuestra identidad se forja no solo en nuestras experiencias, sino también con otros factores como nuestra familia, cultura, religión, entorno laboral, estatus social y las características de los grupos donde nos movemos. Si bien el mundo dice que la singularidad debe tolerarse y celebrarse, prácticamente esto no suele ocurrir. Las diferencias a menudo repelen a las personas, especialmente cuando una ha perjudicado a otra. Tú puedes ver esto fácilmente, de pronto a algunos le pasa con un vecino, te tira la basura, barre su lado y te echa la basura, habla mal de ti, y cosas así. Hay envidia, hay celos, hay discordia. Y de pronto tú ni siquiera la estás buscando. Llegó, brotó como la mala hierba. Estas cosas suceden. Y repelen a las personas. ¿Y sabes qué nos indica esto? Que tener enemigos
es inevitable, especialmente si uno es cristiano, porque la luz que brilla en nosotros expone las malas acciones de los demás y testifica que no están bien con Dios. Eso me recuerda el texto de Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y también me recuerda el texto de Juan 15, 18, 25, que usted puede buscar en su Biblia, y dice: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Esta realidad nos las había dicho el Señor y nos las dijo en su palabra. Cuando las personas se rebelan contra nosotros, no lo están haciendo contra nosotros, sino contra el Señor cuando tú eres creyente. ¿Quién puede hacernos daño físico, financiero y espiritual y psicológico grave a los creyentes? El terror y la desesperación a menudo inundan nuestras almas cuando pasamos por situaciones así. Como no se nos ha dado un espíritu de miedo, dice la Escritura, sino ni de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, lo dice en 2 de Timoteo 1:7. El salmista nos recuerda en el Salmo 18, con toda razón, que debemos tener fe. Fe en que Dios puede ayudarnos, capacitarnos y dotarnos para avanzar contra la única tropa que busca nuestra desesperación. Para entender mejor esta frase, pensemos en la historia, y por eso tomé el texto de Segunda de Crónicas. Este texto en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas nos muestra lo que hizo Ezequías cuando el rey de Asiria, mucho más poderoso que él, amenazaba con derrotar su reino. Aunque Ezequías hizo lo que era bueno, dice el Señor en este capítulo 31, versículo 20, dice que él era bueno, recto, y hizo lo que era bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. Se nos dice que el rey de Asiria, mucho más poderoso, invadió y puso sitio a las ciudades fortificadas de Judá. Lo dice el versículo 1. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib, este rey asirio, y su intención de combatir a Jerusalén, bloquearon las corrientes que fluían. Ezequías mandó a que bloquearan las corrientes de agua que fluían alrededor de la tierra. Hizo reparaciones en los muros de la ciudad y construyó un muro adicional, y forjaron numerosas armas y escudos, lo dicen los versículos 2 al 5 del capítulo 32. Los oficiales militares de Jerusalén todavía necesitaban palabras de esperanza del rey, porque Asiria tenía un ejército inmenso, vasto, superior. Dice esto la Escritura en el versículo 6 y 7 del capítulo 32. El ejército de Ezequías estaba asustado con muy buenas razones. Primero, según los anales asirios, Sennacherib acababa de barrer Judá
y saqueó 46 ciudades y pueblos, llevando a más de 200.000 cautivos. Y segundo, mientras atacaba Laquis, Sennacherib envió oficiales para declararle a Ezequías y al pueblo que su confianza en su Dios no los iba a salvar. Y utilizó palabras fuertes. Dijo, otras naciones oraban a sus dioses y sin embargo eran fácilmente derrotadas. Capítulo 32, versículos 9 al 17. Aunque Ezequías había rendido homenaje al rey asirio antes, en Segunda de Reyes 18:14, este extranjero estaba ahora fuera de sus muros gritando sus amenazas en hebreo para infundir miedo a los corazones de las personas que estaban estacionadas en el muro. Versículo 18. Con el aterrador mensaje, ríndanse y vivan o luchen y mueran. Segunda de Reyes 18:32. Imagina por un momento que estuvieras en el muro de Jerusalén esa fatídica noche. Al contemplar el vasto ejército asirio, sabes que se supone que debes ser valiente y confiar en el Señor, y sin embargo te encuentras temblando de miedo. Imagínate esas personas razonando a sí mismos, ¿qué es esto? Es comprensible teniendo en cuenta que acabas de pasar los últimos días preguntándote qué pasa con sus familiares y amigos de las otras ciudades que ya fueron arrebatadas. Se los llevó esas personas, esos asirios se los llevaron o fueron muertos, dados de muerte. Y si tenías familiares, hermanos, primos, sobrinos en esas ciudades, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos? ¿Murieron o fueron tomados como esclavos y llevados cautivos? Cuando tú vuelves a mirar el vasto ejército y estás en la muralla y te estás preguntando todas estas cosas, ¿qué pasa en tu corazón? Se rompe. No puedes evitar sentirte abrumado con la idea de perder todo y vivir tus años de jubilación como esclavo en el exilio. O lo peor, morir o ver morir a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. ¿Cómo podrías vivir con tal horror frente a ese ejército vasto así? ¿Crees que tus miedos no son más una prueba de la realidad que fantasías o una imaginación hiperactiva? Llegas a la conclusión de que es inevitable. Jerusalén está a punto de caer tan fácilmente como las otras ciudades fortificadas de Judá. Jerusalén era incapaz de resistir a un enemigo tan poderoso. Pero ¿sabes qué? Para Dios las amenazas sirias a su pueblo representaba nada más que una mera tropa para aquel que es omnipotente. Doctrina. El Señor es omnipotente, soberano. Y lo sabemos. Y soy reformado. Hermano, yo soy reformado porque le creo en los 5 puntos. Hermano, yo soy reformado porque yo creo en la doctrina de la predestinación. Hermano, yo soy reformado porque creo en la soberanía de Dios. Hermano, yo soy reformado porque creo en todas estas doctrinas de la reforma, hermano. Y crees en aquel que es omnipotente.
Las escrituras, te dejo eso ahí para que tú vayas meditando en lo que la escritura nos está diciendo con este texto en cuanto a Ezequías y lo que el Salmo está diciendo. Las escrituras dicen que el rey Ezequías, lo que está pasando con Jerusalén, lo que está pasando con cada una de estas personas que está viviendo estas situaciones difíciles. Entonces, las escrituras dicen que el rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron a Dios y el Señor envió un ángel que aniquiló a todos los combatientes, comandantes, oficiales de ese ejército vasto asirio que los amenazaban. Lo dice el versículo 20 y 21. En el pasaje que estamos analizando hoy, el rey David tuvo una experiencia similar, porque Dios lo libró fácilmente de las manos del rey Saúl y sus ejércitos. Moisés clamó a Dios y el Señor ahogó el ejército egipcio en el mar, Éxodo 14. Y encontramos más y más ejemplos en la Escritura de esa fe en el Señor y de poner en práctica eso que ellos habían creído con fe. Entonces, incluso el poder de toda Roma y el Sanedrín judío que pusieron a Cristo en la cruz no fueron más que una mera tropa para Jesús, quien se dio y dio un golpe mortal a ellos y a Satanás a través de su expiación y redención en la cruz. Cuando se trata de dolencias físicas, recuerden que Jesús abrió los oídos de los sordos, hizo ver a los ciegos, curó las enfermedades de las personas, incluso resucitó a personas que habían muerto. Y al hacerlo demostró que no son más que una tropa fácilmente conquistada por Él, con una sola orden. Ningún enemigo, ninguna dificultad financiera, ningún desacuerdo matrimonial, ningún virus o enfermedad, ninguna explosión no es más que una mera tropa para Cristo, que es soberano sobre todo lo que se ve y no se ve. Y esto me recuerda a Colosenses 1:16. Jesús realmente hace bien a los que le aman. Romanos 8:28. Y claman en fe, en el temor les es quitado y son liberados para su gloria. Entonces vemos que Cristo Jesús es el que conquista. Cristo Jesús es el que vence la tropa, vence tu dificultad financiera, vence tu situación matrimonial y mantiene unido el matrimonio. Cristo Jesús es quien en medio de la enfermedad nos sustenta y nos sana si es su voluntad, o utiliza esa enfermedad para glorificarse Él. Cristo Jesús es quien conquista, no soy yo, no eres tú. Y entonces el salmista David dice que escalando el muro, la carga más difícil que enfrentan los cristianos es el asalto constante a su santidad. Y lo dije anteriormente. Y encontramos que esto ocurre por fuerzas espirituales del mal de este mundo. El apóstol Pedro nos dice que estemos alerta como
con una mente sobria para nuestros enemigos. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Primera de Pedro 5:8. El diablo, que fue creado como un ángel de luz, sellado en perfección, lleno de sabiduría y belleza, dice Ezequiel 28:12, es un maestro del engaño, lo dice Apocalipsis 12:9, de cuyos ataques ninguna fuerza humana podría prevalecer. Esto me recuerda a algunas personas creyentes que yo estoy en santificación, en santidad, super querubín, y ningún ataque me va a desvanecer. Y la realidad no es esa. La realidad es que nosotros no somos nada. Es Cristo actuando en nosotros. Es Cristo quien nos lleva cargados. Es Cristo quien muestra su gloria y su poder. Es Cristo quien nos ayuda en medio de las situaciones difíciles y nos enseña a través de esas situaciones. Porque es soberano. Satanás conoce los malos deseos de nuestros corazones, porque antes estábamos con él, Santiago 1:14. Y con qué facilidad nuestras mentes y deseos mundanos de nuestros corazones, dice Santiago 14, él toma su arco, Satanás, y lo lanza a esas cosas que a nosotros nos agradaban, que pechichábamos, que nos deleitábamos en ese pecado y nos revolcábamos en esa inmundicia. Y entonces recibimos constantes disparos de sus dardos ardientes. Efesios 6:16 dice, habla de la armadura de la fe y habla de un escudo. Y el escudo es la palabra del Señor. Y vienen esas tentaciones a diario y Dios las permite en el creyente. Sus engaños son tan poderosos que las Escrituras afirman que toma a la humanidad cautiva como sus esclavos, impotentes para escapar. Lo dice Romanos 6:20. El pecado creó un muro impenetrable entre nosotros y nuestro Dios, que solo por que no se puede superar por esfuerzos humanos, no se puede escalar y no se puede derribar. Solamente Cristo destruye ese muro. Y Cristo nos quita la esclavitud del pecado y nos da libertad en Él. Solamente Cristo es el único que derriba todas estas cosas y nos da luz y paz a nosotros los creyentes. Tú y yo hemos sido llamados por Cristo. Tú y yo hemos recibido el Evangelio. Tú y yo hemos recibido la buena noticia. Y fuimos capacitados por su Espíritu para poder entenderla. Y le damos gracias al Señor. Y le damos gracias porque Él nos libra de estas situaciones difíciles que vivimos. Y las da con un propósito. Estamos viviendo la pandemia. Estamos viviendo 1000 situaciones que no conocíamos que teníamos. Vuelvo y repito, problemas familiares, miedo a salir a la calle, miedo al virus, miedo a muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿con qué propósito el Señor soberanamente trajo este virus para enseñarnos a nosotros los creyentes? Enseñarnos a ser tolerantes, enseñarnos a los esposos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, enseñarle a las esposas
a someterse a sus maridos, enseñarnos en armonía a tratar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos a que honren a sus padres, enseñarnos a nosotros como hijos a honrar a nuestros padres. Muchas enseñanzas el Señor ha traído a nosotros por medio de un virus. Muchas enseñanzas el Señor está trayendo a nosotros a través de las circunstancias difíciles y murallas que estamos viendo a nuestro alrededor. Tenemos el Espíritu de verdad que nos fue dado para guiarnos a su palabra. Cristo nos guarda. Finalmente, asegurados en un fundamento eterno de victoria sobre el pecado y la muerte. Cuando Jesucristo murió en la cruz para expiar nuestros pecados, saltó todos los muros del pecado que nos estaban encarcelando y se quitó allí y se quedó allí con las llaves del infierno y del cielo y la muerte. Apocalipsis 1:18. Asegurando para siempre y convirtiéndonos a nosotros como herederos e hijos de su Padre. Juan 1:12. Del apóstol Pablo aprendemos que el verdadero campo de batalla para un cristiano no está afuera, solamente está en su mente, Romanos 7. Porque allí es donde uno aprende que los muros que Satanás coloca en nuestras vidas no son impenetrables, ya que el Señor es quien los tumba y derriba. Pero se pueden saltar fácilmente con Cristo. Se pueden destruir fácilmente con fe. ¿Y sabes cómo? Con fe, con convicción en Cristo. Todo argumento es derribado, argumento que no es bíblico es derribado con su palabra. Primera de Corintios 6, 18, 20 dice que tenemos un poder divino a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que en la fe podemos derribar cualquier fortaleza del pecado que Satanás ponga en nuestras mentes y tomar cada pensamiento obediente a Cristo. Lo dice en 2 Corintios 10, 5. Esto no quiere decir que la fe disminuya nuestras dificultades, sino que aumenta nuestra fuerza y nuestra fe en Jesús para vencer cada dardo ardiente y muro de pecado que el Señor le permite a Satanás colocar en nuestro camino para acercarnos a nuestro Salvador, para hacernos crecer a la estatura de su Hijo. Y se cumple ese propósito en nuestras vidas como creyentes. Y nuevamente vuelvo y repito, doctrina y práctica. Y es lo que tenemos que vivir, hermanos. Lo que la palabra de Dios dice, la doctrina que está en su palabra, debemos de vivirla, no solamente repetirla como el loro. El loro puede aprender toda clase de frases, pero no las comprende. Nosotros tenemos la capacidad de aprender la doctrina y verla con claridad porque tenemos el Espíritu de verdad en nosotros y Él nos guía a hacer su voluntad. Con tu ayuda puedo avanzar contra una tropa, dice el Salmo 18, versículo 29. Con tu ayuda puedo avanzar contra una tropa. Con mi Dios puedo escalar una pared. Que nuestras mentes lleguen a conocer esa frase del rey David como una dulce doctrina, pero lo más importante es que nuestros corazones experimenten que esto es real, que esto es verdad y que tú y yo
por la peor situación que estemos viviendo o que creamos que estamos viviendo, lo podemos experimentar en carne propia. Y para que esto suceda, uno debe en fe reconocer nuestra incapacidad y fuerza para luchar. Debemos ir de rodillas a Jesús para asegurar la victoria sobre el príncipe de este mundo. Siempre habrá un nuevo enemigo, dificultades financieras, problemas matrimoniales, virus, enfermedades a la vuelta de la esquina, hermanos, que llegarán a nuestros corazones a infundir miedo. Pero Cristo llegó para echar fuera el temor y darnos vida eterna y gozar de Él y de sus beneficios para siempre. Cuando esto suceda, quizás no veamos el yugo que estos dardos ardientes de Satanás como imposibles de superar, sino como una sola tropa o muro insignificante que con fe en Cristo puede ser fácilmente derrotado o escalado. En conclusión, hermanos, pongamos nuestra fe hoy en práctica. Sé que el coronavirus o el COVID-19 ha puesto en nuestros corazones mucho miedo, increíble miedo. Si bien hay muchas cosas que no sabemos sobre el virus. Las personas como yo, les confieso, he tenido miedo. ¿Y por qué? Hermano, ¿usted por qué tiene miedo? Hermano, he tenido miedo porque no he confiado en fe en el Señor. Pero el Señor hoy nos está diciendo a nosotros que confiemos en fe en el Señor y que esos miedos se van a ir. Esos miedos al COVID, esos miedos a las situaciones que estemos viviendo, esos miedos a que me quede sin empleo, Dios va a suplir tu necesidad y Él lo hace siempre, siempre lo ha hecho, sino que no te has detenido a mirar qué está haciendo Dios en tu vida, porque estás afanado, porque estás pensando en esos problemas y no estás meditando en lo que Él te está diciendo en su palabra. Nuestro Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para romper nuestra esclavitud del pecado. Es y siempre será omnipotente. Así que tomemos todas las precauciones para estar seguros y ser buenos administradores de la vida que Dios nos ha dado, pero no vivamos nuestras vidas con temor y miedo. Vivámoslas con fe en el Dios de nuestra salvación. Y breguemos siempre por hacer su voluntad. Hoy aprendimos esta gran verdad. Debemos vivir en fe. Y esa fe se practica, así como vimos cómo ocurrió en Segunda de Crónicas. Te invito, hermano, a que oremos al Señor y que le pidamos a Dios que nos ayude a vivir en fe. Que le pidamos al Señor que esas doctrinas que sabemos en nuestra cabeza las podamos poner en práctica en las situaciones particulares que cada uno de nosotros vivimos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta verdad, Señor, que realmente nos muestra cuán equivocados estamos en ocasiones. Te damos gracias, Dios, porque nos das tu palabra, Señor, para poder poner en práctica esta fe que nos has dado. Padre, ayúdanos, Señor, y capacítanos con tu Espíritu para que podamos amarnos en fe, para que podamos ver las necesidades del otro y, si es posible, Señor, suplirlas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades. Te damos gracias, Dios, porque tú nos ayudas en medio de las situaciones difíciles. A veces nos comportamos, Señor, como si tú no existieras, Dios. Y te pedimos que nos perdones, Señor, y nos ayudes a poder vivir en fe. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Cuando Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. 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 Gracias te damos, Señor, bendito Padre Celestial, por escucharnos, Señor, por alimentarnos, Señor, con tu palabra, Señor, por escuchar, Señor, nuestras oraciones, nuestras súplicas, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias por todos los que nos escuchan, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias por este medio, Señor, en que podemos difundirla, Señor. Padre, gracias por todas estas cosas, Señor. Por todas las iglesias que hoy se reúnen en tu santo nombre, Señor. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día, en esta semana que comienza,
y hasta el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.